Josué capítulo 1, verso 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. El título del mensaje de esta noche es Estableciendo su palabra en nuestras vidas. ¿Puede repetirlo conmigo? Estableciendo. Gloria a Dios. ¿Cuántos merendaron hoy? A ver, otra oportunidad. Estableciendo su palabra en nuestra vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire, en el inicio de este capítulo dice la Escritura que el Señor habló a Josué y le dijo una serie de cosas, de promesas, y le confirmó el propósito que ya venía trayendo Moisés. Pero le da una instrucción aquí en el capítulo 8, en el versículo 8, para que no se aparte la palabra de su boca. Es decir, él tenía que hablar la palabra. Cuando el Señor le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, en otra manera le estaba diciendo: tienes que hablar mi palabra. Tienes que hablar lo que yo te hablé. Tienes que hablar lo que escribió Moisés. Hasta ese momento solamente estaban los escritos de Moisés. Así que él tenía que hablar. Y esa es la manera, hermanos, que nosotros podemos establecer su palabra en nuestra vida, hablando, declarando. En el libro de Marcos, el capítulo 11, este texto conocido, y el verso 23, tenemos aquí algo similar, donde el Señor le está instruyendo a sus discípulos para hablar en fe. Dice: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Esta es una instrucción del Señor. En el versículo anterior, en el 22, dice: respondiendo Jesús, le dijo: tened fe en Dios. En los originales está escrito de esta manera: tengan la fe de Dios. La fe de Dios. Y la fe que viene de Dios viene por medio de su palabra. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo su palabra y la hablamos, la declaramos, es cuando se establece en nuestra vida. Amén. Es importante que usted y yo establezcamos su palabra. Y una de las cosas que el Señor ministraba a mi espíritu en este día es sobre la protección del Señor. La protección del Señor por el hecho de que usted y yo hemos recibido a Cristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo? ¿Está con Cristo? Bueno, es importante establecer su palabra acerca de la protección de Dios. Dice en Isaías 14, 27: porque Jehová de los ejércitos, estoy leyendo
59:19, perdón. Isaías 59:19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Esta palabra ministraba a mi espíritu porque nos habla de una protección de Dios, una protección que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, dice la palabra, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora nosotros estamos en el reino. En una oportunidad tuve la experiencia de pasar de Argentina a Brasil y luego, bueno, regresar y pasar la frontera. Y veía las banderas, la bandera de Brasil, la bandera de Argentina, marcando el límite de la frontera. Y cuando hablamos de una frontera, lo que está afuera no puede entrar a hacer lo que quiere adentro de un país, porque ya hay un límite. Y cuando el Señor dice aquí a través de su palabra, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, está hablando del enemigo que muchas veces se levanta contra nuestra vida, pero el Señor le dice: hasta acá. Amén. ¿Por qué? Porque los demonios, los espíritus malignos, pertenecen al reino de las tinieblas. Amén. ¿Y nosotros a quién pertenecemos? Al reino de Dios. Entonces, el Señor dice: esto es parte de mi reino. Este está dentro de mi territorio. Hasta acá llegaste. Amén. Gloria a Dios. Y qué bueno, hermano, que nosotros podamos estar creyendo que el Espíritu de Dios levantará bandera contra nuestros enemigos. Cuando venga, el Señor le va a decir: hasta acá. No le va a permitir más allá de lo que Él considere que nosotros podemos enfrentar o sobrellevar. El Señor levanta bandera. Gloria a Dios. En el Salmo 91 tenemos un pasaje muy hermoso que nos habla de la protección del Señor para cada uno de nosotros. Dice así el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bueno es estar creyendo que estamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Gloria a Dios. Estamos protegidos por el Dios Todopoderoso. Y eso tenemos que declararlo. Tenemos que establecerlo en nuestra vida. En el verso 3 dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Gloria a Dios.
hay una protección de Dios decretada por la palabra para nuestra vida. Y allí debe establecerse nuestra fe, declarando que estamos bajo la protección de Dios. Hace días atrás, el Señor me habla con una palabra que creo que está escrito por aquí. Dice, ninguna plaga, en el verso 10, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No tocará una plaga tu morada. Y el Señor me habló esta palabra a mi espíritu, y bueno, en ese momento no entendí por qué el Señor me había hablado esto. Pero pasando los días, a través de un doctor, nos estaba diciendo que había un virus, había algo que había tocado la vida de mi madre, y bueno, ellos tienen que ponerse barbijo, porque es contagioso. Y sabe, ahí yo me acordé de la palabra. Qué bueno cuando Dios nos habla, porque con la palabra de Dios enfrentamos esas dificultades. Ya el Señor de antemano estaba hablando a mi vida para que no tenga temor. Nosotros estábamos yendo y viniendo, y entrábamos y estábamos allí, y bueno, gracias a Dios, a nosotros no nos pasó nada. Amén. Gracias a Dios. No sé cómo eso se fue. Mi mamá partió de otra cosa, pero no de ese virus. Y el Señor nos guardó. El Señor nos guardó. ¿Por qué? Porque cuando uno declara lo que Dios nos habla, lo que vamos recibiendo, es cuando eso se establece en nuestra vida. Es lo que el Señor le estaba diciendo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y me gusta la expresión ley, porque la ley es algo que lleva la idea que se tiene que cumplir. Y así es la palabra de Dios. El texto que estaba leyendo anteriormente, en Isaías 14, 27, dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién le hará retroceder? Lo que Dios habla es lo que Dios determina. ¿Quién puede impedirlo? Lo que Dios declara, ¿quién puede impedir que eso suceda? Yo me estaba acordando del texto que dice: por su palabra echó fuera los demonios, y por su palabra sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando Dios habla algo, eso es ley. Amén. Eso se cumple. Eso no hay manera. No hay manera de que no suceda. Por eso cuando el Señor envió la palabra para el criado del centurión, sucedió. Porque su palabra es poderosa. Amén. Entonces cuando usted y yo estamos declarando y estableciendo su palabra en nuestra vida, es lo que va a suceder. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, el capítulo 1, verso 2 al 4. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu
de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios habla, sucede. Amén. Cuando Dios habla, sucede. Entonces, cuando estamos recibiendo la palabra, debemos establecerla en nuestra vida. Debemos declararla. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cada palabra que nosotros vamos recibiendo, hermano, es poderosa y debemos establecerlo en nuestra vida. Mire, hablando de la protección de Dios, nuestras vidas están en las manos del Señor. Mientras estaba adorando allí nuestra hermana Sara, yo estaba buscando este texto porque venía a mi espíritu este texto en capítulo 10, creo que el verso 29, donde dice de esta manera: mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatar una vida que está en las manos del Padre. Amén. ¿Su vida dónde está? ¿En las manos de Dios? Nadie lo puede arrebatar de ahí. Nadie. Por eso nosotros tenemos que echar fuera a todo temor de la enfermedad, a todo pensamiento de temor. ¿Por qué? Porque nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Nadie. Ningún demonio, ninguna persona, ninguna enfermedad nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. ¿Cuántos lo creen? Digan gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces su vida está segura en la mano de Dios. Yo siempre le digo que voy a partir el día que Dios quiera. Yo lo establezco esto en mi vida. A mí no me va a llevar una enfermedad antes de tiempo. A mí no me va a llevar un demonio, ni un brujo, ni ninguna persona, porque mi vida está en las manos de Dios. Amén. Yo voy a partir el día que Él quiera. Gloria a Dios. ¿Cuánto creen esto? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso hay que establecerlo, declararlo. Porque hay veces que te puede invadir el temor porque hay síntomas de enfermedad, hay bajones espirituales. Pero cuando estás creyendo a la palabra y lo estás estableciendo, se va el temor. Y si viene algo antes de tiempo, el Señor es poderoso para orar. Mientras recibía esta palabra, me acordaba de ese acontecimiento cuando Pablo estaba juntando leña para hacer fuego y vino una serpiente venenosa, mortal, le mordió y le no sé cómo se dice, ¿no? Le inyectó todo ese veneno mortal. Pero no era tiempo que Pablo partiera. Dice, los nativos de ese lugar estaban esperando que Pablo cayera muerto. Pero se cansaron de esperar. ¿Por qué? Porque la vida de Pablo no estaba condicionada al veneno de esa serpiente.
la vida de Pablo estaba en las manos del Señor. Gloria a Dios. Ninguna enfermedad que viene a atacar tu vida, tu cuerpo, puede determinar tu día de partida, si no es el Señor. ¿Y sabe cuándo el Señor determina que nosotros partamos? Cuando ya cumplimos el propósito, cuando ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Ahí sí, vamos a partir un día, pero va a ser cuando se termina el propósito con nosotros. Amén. Por eso había veces que le pegaban tanto a Pablo que ya lo dejaron como muerto. Ataque de seres humanos impíos. ¡Pau! Ya este ya está muerto. Pero luego se levantó. Fue a donde estaban los hermanos, le habló la palabra y siguió su camino. ¿Por qué? Porque la vida de cada uno de nosotros, hermanos, está en las manos del Señor. ¿Puede declararlo conmigo? Mi vida está en las manos del Señor. Gloria a Dios. Hay un texto muy lindo en Isaías, Jeremías, el capítulo 1, donde vemos cómo el Señor le habla a este siervo. Dice así en el verso 19: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Yo estoy contigo para librarte. Gloria a Dios. Mientras nosotros estamos bajo el reino de Dios, el Espíritu del Señor planta bandera y le dice: hasta acá llegaste, no podés avanzar más, porque tengo propósito con esta vida. Gloria a Dios. También, hermanos, el enemigo trabaja con la culpa. El enemigo trabaja con la culpa para hacernos dudar. Por eso muchas vidas, muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios, es como que asumen que le puede pasar algo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que en alguna área le han fallado a Dios. Pero su palabra dice que por la sangre de Cristo vencemos al enemigo. Su palabra dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarte. La sangre de Jesucristo, el escritor de Hebreo decía: si la sangre de los toros, los machos cabríos, servían para cubrir el pecado, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo, su Hijo, va a limpiar nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Si le fallaste a Dios, tiene que recurrir a la sangre. Tu fe en la sangre. Y sabe, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios recurre a la sangre de Cristo limpia tu conciencia, limpia tu culpa, y ya tu conciencia no te redarguye más. Si hay una acusación, viene del diablo mentiroso. Pero ya cuando tú confiesas tus pecados, dice su palabra, Él es fiel. Él es fiel. Él lo va a hacer. Y Él es justo. Gloria a Dios. Él es justo porque pagó por tu pecado. Pagó para que ese error que cometiste sea cubierto. Él es fiel y Él es justo para limpiar tu pecado. Y dice también para limpiarte
de toda maldad. Me gusta esta palabra. Esto está en Primera de Juan, en el capítulo 1, donde nos habla de la sangre de Jesucristo. Dice el verso 9, primera carta de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Mire, no solamente que el Señor perdona tus pecados, sino que te limpia de maldad. Porque a veces los actos cometidos dejan en una persona cierta concupiscencia, cierta contaminación. Pero cuando tú recurres a la sangre te limpia de maldad. Te limpia tu vida de maldad. Gloria al nombre de Jesús. Otra de las cosas que el Señor ministraba a mi espíritu en este día es establecer su palabra en cuanto a la provisión, a la prosperidad. Dice en Proverbio 11:25: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada. Mire, hermano, una de las luchas que pasamos muchas veces está también en el área económica. Pero su palabra nos muestra cómo conducirnos, cómo creer para que se desate una provisión en nuestra vida. Y está en nosotros, en las decisiones que tomamos. Una persona generosa, para definirlo así en criollo, como decimos, pongámosle que tenía que dar tanto, y dice: bueno, te doy más. Te doy más. Es una persona generosa. Una persona que está confiando en el Señor, que no está confiando en lo que tiene, sino que está confiando en el Señor. Entonces, nosotros, hermanos, que queremos tener victoria en el área económica, debemos establecer esta palabra: el alma generosa será prosperada. Y me gusta la expresión porque no deja margen para dudar. Dice: será prosperada. Entonces, cuando nosotros queremos que eso se cumpla en nuestra vida, debemos practicar la generosidad. Y el Señor es el que dice: esa persona será prosperada. Y aquí en este texto, hermano, nos habla de alguien sin excepción. Dice: el alma. ¿Cuántos tienen alma acá? Creo que no hay ni un desalmado, ¿no? Todos tienen alma. Bueno, el alma, cualquiera. Entonces, nosotros al conocer esta palabra decimos y declaramos: Señor, no voy a esperar el de afuera, ni el de allá, ni el de allá. Sé que la clave está en mi alma. Sé que la clave está en mi voluntad. Sé que la clave está como me conduzco. Ahí está la clave. Señor, lo voy a hacer en la fe, en lo que tú dices. Porque el alma generosa será prosperada. Amén. Gloria a Dios. Pregúntale a tu hermano si tiene un alma generosa. Si te dijo sí, decile: serás prosperado.
Gloria a Dios. La palabra de Dios es ley. Es ley. Es infalible. El Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Esta es una clave, hermanos, para que la bendición de Dios esté en nuestra economía. Hay muchos que se están debatiendo si hay que diezmar o no diezmar. Bueno, que sigan debatiendo. Pero sí lo puedo contar dos experiencias que tuve y que están bajo lo que dice la palabra. Yo me acuerdo hace varios años, yo pasé a dar mis diezmos y cuando vuelvo a mi lugar escucho la voz del Señor que dice: te bendeciré, te bendeciré. Y para mí eso es suficiente. No sé por qué el Señor esperó que yo vaya de mis diezmos, vuelva a mi lugar, y ahí el Señor me dice: te bendeciré. Eso fue una experiencia muy hermosa con Dios. Y la otra experiencia que tuve es en cuanto a la revelación de la palabra. Quería que leamos también allí en Lucas, el capítulo 24. Lucas capítulo 24, ya le digo el versículo. El verso 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Algo que ya estaba hablado, que ya estaba profetizado y además que ya había sucedido. La muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecado, para salvación. Ya estaba todo hecho. Pero ellos necesitaban que se le abra el entendimiento para poder entender lo que ya estaba hecho. Y sabe, hermano, esto que le hablo acerca de esta experiencia fue en una de las veces que estaba orando, y el Señor trae esta palabra sobre dar nuestros diezmos, y dice: y abriré la ventana de los cielos. Y el Señor me da entendimiento que el hecho de que nosotros estamos dando, se abre un ambiente espiritual. Se abre un ambiente espiritual. Hay algo sobrenatural que viene sobre nuestra economía, porque el hecho de que nosotros estamos dando abre un ambiente. Cuando dice la palabra, cuando dice Malaquías: abriré la ventana de los cielos, en otras palabras, en este nuevo pacto es: abriré un ambiente espiritual donde lo que haga va a prosperar. Por eso cuando nosotros estamos dando, no pensemos: bueno, hay que ayudar a la iglesia, hay que ayudar al pastor. Bueno, no, es algo que cuando uno lo declara, cuando uno lo cree y lo establece, si usted es una persona que es fiel a Dios, que está dando, usted tiene que declarar: Señor, voy a ser prosperado porque estoy practicando la generosidad, voy a ser bendecido, mi economía estará bajo un ambiente espiritual del reino de los cielos porque estoy dando, Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y sabe, cuando usted declara eso y lo establece en su vida,
y practica el dar en ese entendimiento y en esa fe y lo declara, eso se establece en su vida. Por eso yo ya ni es en cuanto a la práctica de dar mis diezmos, ya ni bien recibo, ya estoy apartando. Ya es algo automático en mi vida. A veces mis hijos me dicen, para un poquito que yo quiero apartar. Pero dale, papá, que quiero, que me están esperando. Pará, pará que quiero apartar. Cuando aparto, porque yo sé lo que el Señor me dio entendimiento, lo que Dios me reveló. Y yo vivo según el entendimiento que el Señor me va dando. El Señor me reveló acerca del alma generosa que va a ser prosperada, del dar, cómo se abre ese ambiente espiritual. Entonces yo lo practico y lo declaro y recibo los frutos de esa palabra en mi vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y así va a ser con usted también. Usted que está luchando con su economía, declare la palabra. Mire, yo entiendo a las personas que por ahí pasan, digamos, estrechez o están con lo justo. Pero quiero darle una buena noticia. Si usted sigue siendo generoso y sigue dando como Dios enseña en su palabra, va a llegar el momento que le va a sobrar. Se va a cumplir la palabra en usted. Usted va a pagar sus compromisos, va a pagar todo y le va a sobrar. No digo que va a ser siempre así. Puede que en algunos días usted pase un momento pero en la mayoría de los tiempos a usted le va a sobrar. Porque su palabra dice, hasta que sobre y abunde. Y es la palabra de Dios la que se cumple. Porque la palabra de Dios es ley. Amén. Diga conmigo, la palabra de Dios es ley. Por eso el Señor le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medítalo, poner por obra y hablalo. Hablalo, establecelo en tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Dios sabe, Dios es testigo que no le estoy hablando de esto porque quiero levantar una mayor ofrenda o quiero convencerle que usted diezme. No. Dios sabe que le estoy hablando porque recibí del Señor compartirle esto en esta noche. Y Dios sabe que yo lo vivo. Dios lo sabe. Y si Dios trajo esta palabra es porque el Señor quiere darle victoria en esa área. Porque muchos pueden estar luchando. ¿Sí? ¿Qué pasa? Practique la palabra y declárela en fe. Usted no piense que solo ayuda cuando da. Usted declare lo que la palabra de Dios le promete a usted por ser generoso, por ser obediente. Usted declare la palabra porque la palabra es para su vida. ¿Cuándo me dicen amén? Gloria a Dios. En Génesis 26 tenemos un acontecimiento de un hombre que se movía en obediencia. Dice Génesis 26, después hubo hambre en la tierra, y además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová
y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Esa fue una palabra que recibió Isaac. Y como le decía, hermano, Dios puede hablarnos a través de abrir nuestro entendimiento. Muchas veces leemos la palabra, pero solo nos queda en la memoria. Pero hay momentos que Dios nos abre el entendimiento y recibimos esa palabra de una manera que ministra nuestras vidas. Por eso yo pensaba en esto, ¿no? Por eso es que el enemigo a veces no quiere alejar de la palabra, alejar de la lectura, alejar de la meditación, porque de esa manera es como que está ahí impidiendo, por así decirlo, que Dios nos hable. Y nuestra negligencia al ir a la palabra o buscar la palabra nos hace perder enseñanzas o entendimiento que Dios nos quiere dar. Cuando nosotros nos decidimos buscar, decidimos que Él nos ministre su palabra, ahí está la clave. La palabra que recibimos, ahí está la clave. El Señor le ministró a Isaac y le dijo: habita en esta tierra, estaré contigo y te bendeciré. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Un poquito más adelante, en el verso 12, dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y qué pasó? Y le bendijo Jehová. Se cumplió lo que Dios dijo, porque lo que Dios dice es ley. Lo que Dios te da entendimiento de su palabra, hermano, es ley. Es ley. Por eso nosotros tenemos que guardarlo, practicarlo y declararlo. Porque lo que Dios nos habla es lo que se va a cumplir. Si nosotros le creemos, si le obedecemos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hay un pasaje en la palabra donde nos habla de la parábola del sembrador. Y dice la escritura que el sembrador sale a sembrar y parte caen en el camino. Parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos. La palabra. Lo que cayó en el camino está hablando de personas descuidadas que reciben una palabra, pero viene el enemigo y le hace olvidar. La palabra que cayó en pedregales nos está hablando de personas que reciben la palabra, la misma palabra que estamos recibiendo todo, pero tiene el corazón duro. No deja que esa palabra profundice su vida y dé fruto. Ya cuando pasa algo contrario a lo que Dios dijo, ya deja de creer. Viene la prueba, el enemigo por un ratito le muestra todo lo contrario a lo que Dios dijo y ya parece que lo que dice Dios no se cumple nada. Y de esa manera el enemigo logra que esa palabra no dé fruto. Otra parte cayó entre espinos. Dios les habla, pero están afanados, están con tantas cosas que es como que eso asfixia la palabra y esa palabra no da el fruto que Dios quería que dé.
Por eso usted va a encontrar dentro de una congregación hermanos que le resulta la palabra. Y hay otros que no. Y usted dice, pero ¿y cómo? Todos recibimos la misma palabra. ¿Y cómo que a alguno le resulta y a otro no? Y según, si hacemos un cálculo allí, el 25% de las personas que escuchan la palabra son las que se ve el fruto. El otro 75%, por diferentes motivos, no se ve el fruto de la palabra. La misma palabra. Por eso nosotros tenemos que tomar la palabra que Dios nos da entendimiento y creer que esa palabra tiene la veracidad y el poder para que suceda lo que dice. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el verso 3, dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. ¿Sabe que el Señor para manifestar su poder, en la mayoría de los casos trae palabra? Por eso antes de crear la luz, Dios dijo. Antes de ir creando las cosas que Él estaba haciendo sobre la tierra, Él iba diciendo, hablaba. Por eso es tan importante que nosotros estemos atentos a la palabra. Porque detrás de la palabra que recibimos, detrás de la palabra que creemos y que practicamos, viene el poder de Dios. Se manifiesta el poder de Dios en la palabra que recibimos. Por eso, hermano, somos benditos cuando entendemos algo de la palabra. Somos personas benditas porque estamos entendiendo algo tan poderoso que se va a cumplir en tu vida y en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Le invito a estar de pie y quiero leer estos últimos versículos con ustedes. Dice aquí, y fueron en Hechos 2, verso 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sabe cuando somos llenos del Espíritu Santo? Una de las cosas que viene a nuestra vida es la facilidad para recibir palabra. El que habla en lengua habla con Dios, habla misterio, y si le pedimos entendimiento, Dios nos da entendimiento de lo que estamos hablando. A través de hablar en lengua también recibimos mensajes de Dios. En Hechos 2, 16 y 17 dice más: esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La llenura del Espíritu Santo trae esta manifestación, profecía, palabra. Profecía, palabra. Es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Tú puedes ser tu propio profeta. Tú puedes recibir
la profecía para tu vida, tú puedes recibir la profecía para tu casa, tú puedes recibir la profecía para tu hogar, tú puedes recibir la profecía para tu economía. Por eso buscar la llenura del Espíritu Santo es tan importante, hermanos, porque eso nos conecta con la palabra. Y cuando Dios habla, se cumple. Y eso, el Señor no le dio un monopolio a nadie. Él lo dejó abierto. Dijo, derramaré de mi espíritu sobre todo y van a profetizar. No hay un monopolio para esto. Es para aquel que lo busca, lo quiere. Para eso el derramamiento del Espíritu Santo. Y vas a notar que al ser lleno del Espíritu Santo, la palabra va a llegar con más frecuencia a tu vida. Tendrás revelación de la palabra, tendrás entendimiento, y esa palabra que vas recibiendo, si tú la vas aplicando y la vas declarando, es lo que se irá cumpliendo en tu vida. Cuando se habla de profecía, muchas veces los hermanos, las hermanas tienen la idea de decir, bueno, Dios me va a usar para darle palabra a otros. Seguro que le voy a andar profetizando a la gente. Pero ¿sabe qué? Lo primero es para tu vida. Lo primero es para tu llamado. Lo primero es para tu casa. Lo primero es para tu familia. Lo primero es para tu economía. Allí el Señor te va a ministrar esa palabra justa, esa palabra revelada, esa palabra guiada, y esa palabra que tú la crees se va a cumplir en tu vida. Por eso cuando hablamos de una manifestación de profecía, no nos apuremos a andar hablándole a otro. Si Dios nos guía y Él quiere, adelante, hablemos. Pero lo importante es que reciba palabra para tu vida, para tu llamado, para lo que Dios tiene para ti. En todos estos años que estoy en el Señor, lo que me ha sostenido y lo que he visto que se ha cumplido es las palabras que Dios ha hablado. Las palabras que Dios me ha hablado y me ha ministrado, lo he visto cumplirse. Gloria a Dios. Y esto es para ti, hermano. Esto también es para ti. El Señor también va a cumplir su palabra en tu vida. La palabra es que entiendes, las palabras que Dios te revela, o las palabras que vienen bajo un fluir profético, serán ley. Serán ley. Eso se va a cumplir. Amén.